Vale, pues ya estamos en el aire. Bueno, gracias a Héctor, Nasira y Nuria por participar en esta experiencia así un poquito preparatoria de la prueba de junio del año que viene. Mi idea era tener un grupo pequeño de personas, tener algo en plan 2, 3, 4 personas como mucho y concentrarnos en algún aspecto que ellas me comentasen que querían practicar o que llevaban particularmente mal o sobre el que tenían dudas. Entonces, en este caso, lo que hemos hablado es tratar algunas construcciones en las que aparece el se, ¿de acuerdo? Aparecen muchas construcciones del castellano y centrarnos en 2 o 3 fenómenos que creo que pueden ser particularmente interesantes porque son más globales y trabajarlos a través de pares mínimos. A ver, cuando yo doy cursos de gramática y tengo que explicar los tipos de se, me parece que hay como una división natural entre 2 grandes tipos de se. Hay unas construcciones en las que el se está implicado y en las que el se crucialmente es un argumento del verbo. No sé si esta noción, argumento o elemento seleccionado por el verbo, os suena. Si no, la puedo explicar, es bastante intuitiva. Sí, la explico. Cuando pensáis en un verbo léxico, o sea, en un verbo que no es aspectual o que no es modal, por ejemplo, trabajar, saludar, criticar, cuando pensáis en alguno de estos verbos, os vienen a la cabeza participantes de un evento descrito por el verbo. Por ejemplo, cuando alguien piensa en un verbo como criticar, pues intuitivamente como hablantes nativos pensamos en un evento que implica 2 participantes, ¿no? Alguien critica a alguien, ¿de acuerdo? Esos 2 participantes a veces se expresan como variables seleccionadas por un predicado, ¿no? El predicado es criticar, tiene 2 variables, 2 participantes, 2 argumentos. Los argumentos son participantes del evento denotado por el verbo y están seleccionados por él. También se les llama, por si hay algún libro que utilicéis que usa esta terminología, se habla a veces de la adicidad del verbo. Si el verbo es diádico porque tiene 2 argumentos o monádico porque tiene 1 o ceroádico, o sea, la adicidad es cuántos elementos de este estilo puede tener un verbo. Pero vaya, la idea es la misma. Hay una serie de participantes seleccionados por el evento que denota un predicado verbal y esos son los argumentos. ¿Esta idea está más o menos clara, así, aunque sea intuitivamente? ¿Sí? Vale, entonces, en muchos casos el se lo que es un argumento del verbo. Y como tal podéis pensar en el se como un pronombre que puede tener un referente. ¿De acuerdo? Os voy a poner ejemplos de este uso. Aquí entraría todo lo que es el se impersonal y el se pasivo. Es decir, cuando decimos se recogieron los libros, luego vamos a comentar un ejemplo similar a este, se recogieron los libros, se dijeron las verdades. Este se, si os fijáis, sustituye ocupa la posición de lo que sería el argumento agente, ¿no? Alguien dice las verdades, pues en vez de alguien, quitamos el alguien y colocamos el se. Se dijeron las verdades. ¿De acuerdo? Lo mismo con el que he dicho antes, se recogieron los libros, pues este se ocupa la misma posición que ocuparía un argumento agente. Alguien o María o Juan recogió los libros, ¿de acuerdo? De hecho, incluso el se ocupa esa posición de lo que sería el sujeto si hubiera un síntoma nominal regular, ¿de acuerdo? Juan recogió los libros, se recogieron los libros. Ese se, por tanto, ocupa la posición de Juan y de hecho bloquea la presencia de Juan. Si tenemos el se, ya no podemos insertar a Juan. No podemos decir Juan se colocaron los libros. O sea, Juan y se compiten por la misma posición. ¿De acuerdo? Si está uno, no puede estar el otro. ¿Vale? Entonces, se ve que este se es más o menos o sea, ocupa la posición que debería ocupar un argumento del verbo. ¿Esto se ve? Si no lo veis, decídmelo y lo vuelvo a explicar o os doy otros ejemplos. sí, yo creo que sí. Bueno, a ver ellos qué dicen también, pero... Sí, Yo creo que sí, Héctor, más o Nuria, menos. sí. Vale. Sí, sí.
Entonces, eso con respecto, o sea, esto cubre todo lo que son pasivas reflejas, el se de las pasivas reflejas y el se de las impersonales reflejas. Son dos tipos de se que están bloqueando un argumento. ¿De acuerdo? Y de hecho se puede reemplazar ese se por un argumento. Se dijo la verdad, quitas el se y colocas un síntoma nominal. La niña dijo la verdad, funciona igual, ¿de acuerdo? Lo mismo pasa con el se reflexivo recíproco. ¿De acuerdo? Cuando dices María se peina o Juan se peina, este se es uno de los dos argumentos, lo que sería el objeto directo. O sea, imaginad que tenéis una oración como Juan peinó a Pedro. Hay dos argumentos, el verbo despeinar, y hay dos argumentos, alguien peina a alguien. Entonces, en este caso, podemos usar un se para sustituir el argumento que es agente. Por ejemplo, se peinó a Pedro. Aquí lo que estamos haciendo es eliminar a Juan, creo. Juan peinó a Pedro, pues se peinó a Pedro. Ese se reemplaza a Juan, pero también podemos usar el se para reemplazar al otro argumento. Podríamos decir Juan se peinó o se peina. En este caso, el se funciona de manera reflexiva, lo cual quiere decir que la acción del predicado se lleva a cabo de tal manera que afecta al mismo agente. O sea, Juan se peina es Juan peina a Juan. ¿De acuerdo? Sí, sí. Entonces, ese se sustituye a lo que sería el complemento directo. O sea, es el complemento directo que es que se interpreta como Juan. O sea, es Juan peina a Juan. ¿De acuerdo? Sí. Sería igual que Juan lo peina. O sea, la diferencia es que en Juan lo peina tenemos un pronombre normal, un pronombre de complemento directo, pronombre personal átono de complemento directo, y en Juan se peina tenemos un se, que es el se reflexivo, y que también se llama, no sé si esta noción la habéis utilizado en clase, se llama anáfora. Es un se anafórico. No sé si os suena esto. De hecho, pero los otros que has dicho hasta ahora sí que... Nosotros lo hemos dado en literatura. Sí, nosotros Vale. también. Vale, o sea, la anáfora es, cuando tienes un elemento anafórico, quiere decir que tienes un elemento, salud, que refiere a otro que ha salido en el discurso. ¿De acuerdo? O sea, por ejemplo, el Juan se peina, la referencia de se está antes en el discurso. ¿Qué tenemos antes en el discurso? A Juan. O sea, la referencia del se es Juan. Por tanto, hay una relación anafórica entre el se en relación a Juan. ¿Vale? Entonces, aquí lo interesante, y esto es una cosa que yo creo que se podría ver, obviamente no para un examen de selectividad, es que hay una distribución complementaria interesante. Cuando queremos, o sea, notad que cuando usamos un se, tiene que ser obligatoriamente anafórico. O sea, cuando decimos Juan se peina, ese se es Juan, no puede ser otra persona, no puede ser Pedro. Y además, otra prueba de que tenemos ahí un argumento es que podemos decir Juan se peina a sí mismo. Ese a sí mismo estaría relacionado con el se. Se peina a sí mismo, o María se habla a sí misma. Podría ser ese también. Entonces, con los otros pronombres, notad que ocurre lo contrario. Cuando decimos Juan lo peina, lo no puede ser Juan. Es imposible que sea Juan. ¿De acuerdo? Y notad que si lo ponemos en una oración subordinada, ese sí que podría ser, el lo sí que podría referirse a Juan. Por ejemplo, podríamos decir, Juan dijo que María lo peina. Ese lo de la subordinada, ese sí que puede ser Juan. Pero si está muy cerca, no. Si está muy cerca del verbo, no puede ser. O sea, Juan lo peina, lo no puede ser Juan. Tiene que ser otro, tiene que ser Pedro, Miguel, Ángel o quien sea. Vale, entonces eso es lo esencial en cuanto al se anafórico. El recíproco es muy parecido. Lo que pasa es que cuando tenemos un se recíproco, el sujeto tiene que ser plural. Yo qué sé, Pedro y Juan se critican el uno al otro. ¿De acuerdo? Este se, de nuevo, es un argumento del verbo.
¿vale? Entonces, recapitulo. El sé de las pasivas reflejas, el sé de las impersonales reflejas, el sé recíproco, el sé reflexivo, todos son pronombres que sustituyen un argumento del verbo. Esta es la clave, o sea, es la cosa que los une. No sé si esto queda claro o se ve o es intuitivo o lo veis muy complicado. No, yo esto sí que lo veo. ¿Esto lo habéis visto así? ¿En el libro se presenta así? O cuando, bueno, ya sé que algunas no habéis visto todavía el sé, pero si en algún momento habéis visto oraciones con sé, que me imagino que sí que habrán salido, ¿se suele presentar este tipo de sés en relación a que sean argumentos del verbo o no? Bueno, nosotros sí que nos hemos presentado del verbo, lo que nosotros nos lo han explicado como el sé desfuncionalizado y el sé que sí que tiene función. Entonces sí que nos es verdad que nos han dividido el reflexivo y el recíproco de impersonales reflejas y pasivas reflejas. Vale, o sea, reflexivo y recíproco van junto con el de pasivas e impersonales. No, nos lo han separado como en dos bloques completamente distintos. Vale, ¿cuál es el motivo para separarlos? Bueno, nos comentó, a lo mejor es que tengo yo mal los apuntes, pero por lo que tengo entendido que el ser es desfuncionalizado en el caso de impersonales reflejas y pasivas reflejas. Vale, ¿disfuncionalizado en qué sentido? ¿Que no tiene función sintáctica o algo así? Sí. Puede ser, me imagino que sí, Bueno, debe ser eso. Claro, pero o sea, supongo que se refiere a que sea, como quita la función principal bloquea la función que tiene. Bueno, sí, o sea, es la verdad fuente. que cuando tienes el sé de las impersonales y de las pasivas, creo que no se suele decir que ese sé tiene una función, eso es verdad. En cambio, cuando tienes el sé recíproco y el sé reflexivo, sí que se habla de que esos pronombres son complementos directos. Sí. De acuerdo. Sí. Vale. De acuerdo, sí. O sea, yo estoy basando la explicación en términos de argumentos, no de funciones. O sea, si lo enfocamos desde el punto de vista de argumentos del verbo, es posible unir esos cuatro sés. ¿De acuerdo? Si hablamos de funciones, si basamos la clasificación en funciones, entonces tenemos algo parecido a lo que dice Nuria. Hay unos que van por un lado y otros que van por el otro. Si lo vemos como que todos son argumentos del verbo, todos esos sés van de la mano, en cierto sentido. ¿Vale? Luego hay otro tipo de sé que es también argumental, que es el llamado sé espúreo, que es por ejemplo, cuando tenemos, quizás esta etiqueta no se use en bachillerato, no la tenéis que estudiar, de esto estoy seguro, no os preocupéis, no está en la lista. Es el sé que se obtiene después por un proceso fonético, supuestamente, de modificar el le. O sea, cuando tenemos un complemento directo y uno indirecto, combinados, en principio hay un problema. No se puede decir en castellano, por ejemplo, le lo daré, ¿no? O sea, Juan le lo dará, no, es se lo dará. Ya, entonces se modifica el le por el se, ¿no? Sí, pero es lo mismo. Daos cuenta de que tenemos el le, o sea, tenemos el le que se convierte en se y este le / se es un argumento, ¿no? Es María se lo dará, o sea, María dará el libro a Pedro. Este le o este se es Pedro. ¿De acuerdo? Pero o sea, que también nosotros... es una... acaba, perdona. No, dime, perdona. Que nosotros este sí que lo hemos estudiado, o sea, no con este nombre, lo hemos estudiado como variante contextual. Sí, me parece bien. Una variante contextual. Entonces, ¿esto sí que entra en la selectividad o no? Sí, no con la etiqueta que yo he dado, pero desde luego este se hace la función de complemento indirecto. O sea, en este sentido, si se puede preguntar algo que esté relacionado con la función sintáctica que hace este se, ¿no? que es la de complemento indirecto. Vale. Al ser un complemento indirecto, también es un argumento del verbo. Entonces entraría dentro de la misma liga de los otros ses que hemos visto hasta ahora. ¿Vale? O sea, si esto se enfoca de esta manera, a partir de la noción de argumento, el sé pasivo, el sé impersonal, el sé reflexivo, el sé recíproco y este sé contextual o este sé que se obtiene por un proceso por un proceso fonético de disimilación o como se le quiera llamar, son el mismo tipo de sé a un nivel. Son sés
que se corresponden con argumentos de un predicado. ¿Esto se ve? ¿Sí? Vale. Y luego hay otros ses que no se pueden reemplazar por un síntoma nominal ni son argumentos en predicado. Aquí estaban, desde luego están los verbos pronominales, como acostumbrarse a, ¿no? Aquí este se, María se acostumbró a tu impaciencia. Este se no se puede reemplazar por otro síntoma nominal, ni podemos poner la continuación de a sí mismo, ¿no? No podremos decir María se acostumbró a sí misma. Podemos decirlo, pero entonces ya es otra estructura. María se acostumbró a sí misma. Yo creo que ese se, o sea, hay una diferencia interesante y es un par mínimo interesante, pero demasiado complicado. Esto no sería para selectividad, pero es un par mínimo interesante. María se acostumbró a sí misma versus María se vio a sí misma. El primer se es un se pronominal del verbo acostumbrarse. Y luego tenemos el complemento directo que es, bueno, no, eso sería un síntoma preposicional a sí misma, ¿no? O sea, la estructura es parecida a María se acostumbró a tu impaciencia. O sea, no hay una relación entre el se y el a sí misma. Son cosas diferentes. En cambio, en María se vio a sí misma, el se y el a sí misma son el mismo argumento. No sé si veis esto puede ser un poco complicado. O sea, lo que os estoy diciendo es que la relación entre el se y a sí misma de María se vio a sí misma es la misma que hay entre la y ella en María la vio a ella. O sea, el la y ella son el mismo elemento, el mismo referente. O sea, María vio a Julia, María la vio a ella. Es lo mismo que María se vio a sí misma. ¿Esto se ve? Sí. ¿Sí? Y crucialmente esto no lo habría en María se acostumbró a sí misma. O sea, el se no es a sí misma. ¿Vale? Aunque pueda parecerlo, no lo es. ¿Qué más? Vale, entonces este sería el se pronominal. Luego hay un se que veremos en un par mínimo, que es el de, por ejemplo, romperse. El libro, o yo qué sé, el vaso se rompió. ¿De acuerdo? Entonces, este se es un verbo, es un se que no se corresponde con ningún otro argumento. No sé si lo veis. O sea, hay una parte que es como de intuición de hablantes nativos, que tenéis que ver tenéis que pensar si el se corresponde con un argumento del verbo. Para eso, lo que tenéis que hacer es pensar en el verbo. Debéis pensar cuántos argumentos selecciona y si ese se podría corresponder con alguno de ellos. ¿Queréis que lo dejemos luego para la discusión, esto del par mínimo? Porque este caso sale, o un caso muy parecido. Este se lo que hace es añadirse a un verbo transitivo. O sea, romper, si tenéis en cuenta romper, el verbo romper es transitivo. Alguien rompe algo. ¿Sí, Nasira? Sí, ¿no? Sí, entonces lo que hace este se es convertir un verbo transitivo en un verbo inacusativo. Vale, que no hay nadie que lo rompa, simplemente se rompe. Eso es. O sea, aquí no hay agente de la acción. Es simplemente el vaso se rompió solo. ¿De acuerdo? Sí. De hecho, en inglés, o sea, sería interesante ver cómo son las oraciones del inglés de una y otra secuencias del español, porque las estructuras son muy diferentes. O sea, para decir algo así como se criticó a Juan habiendo un agente de la acción, en inglés se usaría una pasiva perifrástica. Sería algo así como Juan was criticized o incluso someone criticized Juan. Pero en esta lectura del vaso se rompió, en la que no hay ningún agente, seguramente la estructura sería algo así como the glass broke o the glass got broken o algo así. ¿De acuerdo? Pero no habría pasividad, no hay ningún agente. Es simplemente un morfema que tú añades al verbo para convertirlo en inacusativo. ¿De acuerdo?
Esto se ve, decidme, si no lo veis me lo decís y lo vuelvo a explicar. O sea, estos son cosas que también estoy comentando con los alumnos de tercero de carrera o de segundo y bueno, hay personas a las que les cuesta esto, o sea que no es algo inmediatamente obvio, o sea que si no lo veis lo vuelvo a comentar. Yo sí, así a priori sí. Sí, Este- yo también, sí, no me cuesta mucho porque también hablo castellano con la familia y pues puede ser que lo use más alguna vez. Y no tengo tanta dificultad para apreciarlo. Yo tengo una duda. O sea, Dime. lo que acabas de comentar de se rompió y tal, este modificador léxico que estamos utilizando del se, o sea, ¿sucede en todos los casos? Es decir, ¿todos los casos pasan de un verbo transitivo a un verbo inacusativo? Sí. No estoy seguro. La predicción es que en principio tú, si tienes un verbo transitivo agentivo, como romper, destruir, quemar, los que son realmente transitivos fuertes de este estilo, porque o sea, hablo de transitivos fuertes refiriéndome a verbos que son casi siempre transitivos, porque luego hay unos transitivos que pueden ser intransitivos, que son los llamados inergativos, del tipo comer, beber, caminar. Estos pueden tener o no objeto directo. Pero si un verbo tiene obligatoriamente objeto directo o complemento directo, la predicción sería que si tú le añades este se puede inacusativizar, sí. Por ejemplo, yo qué sé, el papel se quemó, el libro se rompió. En Juan se criticó, no, aquí no lo tienes, aquí no tienes esa lectura. Juan se criticó, no lo tienes. Sospecho, o sea, que aquí no tienes una lectura como de cambio de estado. O sea, para tener un verbo inacusativo, o sea, los verbos inacusativos, no sé tampoco cómo los trabajáis en clase, pero básicamente hay tres tipos de verbos inacusativos. Los verbos de cambio de lugar, verbos de cambio de estado y verbos de existencia o aparición. O sea, cambio de lugar, cambio de estado y de existencia o aparición. Tienen todos esos tres tipos esas tres clases semánticas, no tienen agente, no hay ningún agente de la acción, nunca. Entonces, en romper funciona, Juan rompió el acuerdo se rompió o el vaso se rompió, quizás más natural, pero en María criticó a Pedro, si decimos Pedro se criticó, ahí no tienes una lectura inacusativa. No sé si lo veis. O sea, comparad, el vaso se rompió solo. Juan se criticó, ahí no tienes se criticó solo. O sea, puedes tener una lectura reflexiva, ¿no? Juan se criticó a sí mismo. ¿Vale? Pero no es una lectura inacusativa. Sospecho que es por el tipo de verbo. Criticar puede tener una naturaleza de nominal, es hacer crítica. En cambio, romper tiene una naturaleza más adjetival. Es volverse roto, ¿no? De venir roto. Sospecho que es por eso, que para poder tener este el se, creo que también es el se llamado medio, es de la llamada voz media, el se inacusativizador. Lo que necesitas es un verbo que tenga este componente adjetival, que haya un cambio de estado. O sea, notad que cuando tú rompes algo, haces que algo cambie de estado, ¿no? Algo pasa a estar roto. Pero cuando tú criticas a alguien, no cambia de estado necesariamente ese alguien. No sé si esto lo veis. Sí. Por ejemplo, en este caso podría ser un ejemplo, el papel se mojó. Sí, ahí también podrías tener como hay un cambio de estado, ¿no? El papel deviene mojado, ¿no? O sea, en inglés usaríamos el verbo become, it became wet. Hay un cambio de estado, el papel acaba estando mojado y esto es lo que permite la lectura inacusativa. Entonces, sí. Vale. Nuria, no sé si esto más o menos, o sea, son cosas, como son conceptos en algunos casos nuevos, pues puede que a veces cueste como conectar las ideas, ¿no? Pero me interesa todo que... claro. ¿Todo claro? Sí, ¿Seguro? o Bueno, sea, ahora el tema lo de veremos. conceptos sí que a veces cuesta más porque, claro, yo trabajo con unos conceptos que tal vez que se pueden llamar de otra manera, por ejemplo, lo del
como te he comentado, lo del modificador léxico, nosotros le llamamos así, pero también se puede llamar o sea inacusativa, joder, inacusatividad. Da igual, me habéis entendido, ¿no? Sí. Y en otros casos se puede llamar de voz media. Entonces, claro, nosotros utilizamos el modificador léxico que tal vez a lo mejor en las explicaciones, pues sí que es verdad que tengo que relacionar conceptos. Vale, sí, a ver, la terminología nunca puede ser un problema. O sea, yo te entiendo, o sea, entiendo lo que quieres decir, lo llames como lo llames. Sí que es un problema que, por ejemplo, a veces los libros de texto, para referirse a la misma cosa, utilicen etiquetas diferentes. Entonces, la respuesta fácil a todo esto, Nuria, es que las etiquetas que van a aparecer en el examen están en la lista de la página web de la prueba. O sea, no, si sale algo, saldrá lo que sale en esa lista tal y como sale en esa lista. Y en esa lista no sale se inacusativizador. ¿De acuerdo? Sale verbo inacusativo, pero no se inacusativizador. Eso sí. O sea, yo os podría hacer alguna pregunta en relación a si este verbo, por ejemplo, romperse, es inacusativo. O os podría preguntar si el se de romperse es un argumento del verbo. Eso sí os lo podría preguntar porque esas nociones aparecen, ¿vale? Pero no os preguntaría lo de modificador léxico o lo de se inacusativizador. O sea, la etiqueta modificador léxico entiendo que quiere dar a entender que cuando tú le añades el se al verbo, pasas de romper a romperse, modificas el verbo. O sea, es un modificador léxico, modificas esa palabra, ese ítem léxico. Vale, entonces me estaba enrollando demasiado. Si me pasa esto, decídmelo y corto el rollo. O sea, había junto con por un lado, los ses argumentales y por el otro, los no argumentales. Entonces, tenemos aquí el se inacusativizador / modificador léxico, el se llamado por algunos aspectual, de María se bebió una cerveza. ¿De acuerdo? Este se no es un argumento del verbo. O sea, el verbo beber tiene dos participantes, alguien bebe y algo bebido. ¿De acuerdo? Y añadimos el se, pero el se no es un argumento del verbo. ¿De acuerdo? Este se suele decir que si el objeto directo no es definido o no tiene algún determinante, suena peor. Por ejemplo, no sé si notáis alguna diferencia entre María se bebió la cerveza y María se bebió cerveza. Sí. Que se bebió cerveza puede ser cualquier tipo de cerveza y la cerveza sería una cerveza en concreto. Vale, pero ¿no notáis un juicio de aceptabilidad? A mí la segunda me suena peor. O sea, yo no diría María se bebió cerveza. Bebió. Yo diría María se bebió... Sí, ¿No? bebió O bebió cerveza. cerveza. O sea, bebió cerveza, esa es la cuestión. Cuando pones el se, parece que tienes que poner un determinante en el complemento directo. María se bebió una cerveza, la cerveza, pero María se bebió cerveza me suena peor que... Ya. Vale, o sea, esa es la idea. Pero lo importante es, de nuevo, que no es un argumento del verbo. Eso es lo importante. Vale. ¿Vale? No se me ocurre ahora mismo, no caigo ahora en si hay... O sea, estoy hablando de memoria, no me lo he preparado. No recuerdo ahora si hay muchos otros ses que no sean los que ya hemos dicho. O sea, los esenciales ya los hemos cubierto, diría. No sé si se os ocurre algo que hayáis visto, que yo me esté dejando. No. Yo creo que yo sepa, no. Me parece que los principales en todo caso están cubiertos y ya os digo, creo que una manera útil es ver ses que se corresponden con argumentos y ses que no se corresponden con argumentos. ¿De acuerdo? El predicado. Vale. Y luego a partir de ahí hay unos tipos y hay otros.